Hola, buenas noches. Una nueva edición de Trinchera Libre, una edición pensada por y para los jóvenes, la edición número 36 de Trinchera Libre, con un tema súper bonito, transformación digital en tiempos de pandemia. Tengo dos súper invitados jóvenes, Martina y Joseph, y por supuesto está con nosotros nuestro presidente Francisco, Pancho Díaz-Canseco. Martina, para que la gente te conozca un poquito. Mira, voy a mencionar que eres economista, especialista en gestión pública, en políticas públicas, dedicada al sector de tecnología de la información, con experiencia en el sector público y privado, experta en seguridad digital, innovación, transformación, y lo que me interesa mencionar, ferviente, convencida del rol de la mujer en el ámbito digital. Súper importante para todas las seguidoras, muchas mujeres que nos ven, nos preguntan por qué no hay un tema femenino. Hemos tocado con anterioridad el tema de violencia de género, pero este tema es muy importante para tantas jóvenes que les interesa estudiar y no saben con precisión el tema de la digitalización. Te voy a pedir, por favor, que me expliques un poquito brevemente de qué va esto. Mucho gusto, Mabel, y saludo a toda la teleaudiencia que tienen en este momento y a todas las chicas que estén conectadas en este momento para contarles un poquito cómo es esta historia personal de haber entrado al mundo de la transformación digital y lo interesante que es ver nuestras capacidades, porque, bueno, se conoce que las mujeres somos multitasking, entonces hacemos muchas cosas al mismo tiempo. Y en la tecnología justamente tiene un factor que evalúa cuántas competencias hay al mismo tiempo para producir un servicio digital, una infraestructura digital. Hay un diseñador, hay un analista, hay un usuario del servicio que conoce a los usuarios, hay temas de programación, hay quienes generan la lógica, son componentes en diferentes categorías profesionales de especialización en el ámbito de las tecnologías, pero que hoy en día se han agregado varias carreras. Por ejemplo, yo soy economista de carrera, especialista en proyectos, que he mirado mucho la gestión pública, pero mirando que el futuro está justamente en estos desarrollos tecnológicos, ya los proyectos van caminando en esa mirada. Entonces, ¿qué había que hacer para poder avanzar como país y desarrollar proyectos que tengan que tener la implicancia de tecnologías? Y lo que me fue una gran sorpresa es que vi que había muchas chicas que estaban trabajando, implementando proyectos, pero que, digamos, no estaban calificadas en un ámbito digital, ¿no? Por ejemplo, podrían ser sociólogas que conocían el comportamiento de los usuarios y podían trabajar analítica de datos, o estadísticas que veían el tema de la Big Data y la formación de datos. Entonces, todas estas carreras, ¿cómo se complementan, ¿no? Y es importante saber que nosotras como mujer tenemos un ámbito de acción y de empleabilidad en ello. Así es, Mabel, mira. Muchas gracias, Martina. También está con nosotros Joseph Lynch, que es secretario de Juventudes de nuestro partido, es profesional en ingeniería ambiental, empresario y consultor en dicha especialización, dirigente del gremio empresarial, la cual fomenta las startups, que genera el nexo entre el inversionista y el emprendedor. Joseph, cuéntame cómo va este tema en tiempos de pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, Mabel, Martina, doctor Francisco, ¿cómo está? Espero que todos se encuentren muy bien, igualmente toda la teleaudiencia. Bueno, sí, en la actualidad nos damos cuenta que ha sido más que una iniciativa, vemos que es una necesidad, ¿no? Todo negocio que normalmente pues operaba de manera física, ¿no? Pues ahora lo pueden hacer de manera digital, ¿no? Gracias a las diferentes plataformas que existen, ¿no? Y es también un gran reto, aparte del Estado también, sino también para el ciudadano de a pie, ¿no? Porque tiene que adquirir nuevos conocimientos, ¿no? Y el gobierno también debería colocar plataformas, ¿no? Que a su vez se puedan integrar, ¿no? Porque si nos percatamos, hay muchos casos en la actualidad que las empresas pues tienen que moverse, ¿no? Las personas, los representantes legales tienen que moverse a un lugar, por ejemplo una notaría, ¿no?
cuando quizás sí deberían existir estos procesos ya automatizados, ¿no? Y poderlo hacerlo desde casa, ¿no? Realmente ahí nos ahorramos tiempo, la burocracia, dinero, costos, entre otras cosas más, ¿no? Entonces, definitivamente estamos ante un gran reto del Estado, pero también tiene mucho que ver también la participación del ciudadano también, ¿no? Que él debe llegar a comprender todas las nuevas tecnologías y poder aplicarlas, ¿no? Y ahorita de repente vamos a ver un esquema ahí, cómo podríamos transformar quizás nuestros negocios, o también cómo podríamos trabajar estos problemas que tenemos en la actualidad con el Estado, por ejemplo, el tema educativo, ¿no? Eso también sería bonito de repente en esta entrevista poder manejar, ¿no? Poder informar un poco. Exacto. Pancho, te quería hacer una pregunta. ¿Hay algún financiamiento o apoyo de instituciones para el fomento de aplicaciones digitales? ¿O alguna ayuda del Estado? En principio, mi gobierno ha anunciado que está apoyando programas de digitalización, pero en la práctica no estamos viendo que esto se ejecute en la forma tan ambiciosa como verbalmente lo han manifestado. En otros países, en cambio, se ha avanzado muchísimo porque la digitalización, por ejemplo, a nivel del Estado, implica la sustitución de trámites burocráticos lentos, pesados, además llenos de personal que generalmente ha sido inventado para el pago de favores políticos por sistemas digitalizados que pueden permitir cosas como el pago remoto de impuestos o, por ejemplo, tú vas a sacar tu libreta, tu DNI, que debería ser ya digital, y todavía en el Perú hay que ir personalmente para recabar. A mí me parece que esto es particularmente importante en un periodo como el que estamos atravesando, que sin duda se va a extender por un periodo mucho más largo del que anuncia el régimen. Y en la medida en que esto ocurra, la digitalización es absolutamente urgente e indispensable. Y me refiero no solamente a nivel de los trámites que hay que efectuar con el Estado, de la eficiencia, de la mayor eficiencia que puede conseguir un gobierno a través de procesos digitales para procesar la información, sobre todo la macroinformación, que normalmente viene muy atrasada, como podemos nosotros percibirlo cuando utilizamos la ley de transparencia y encontramos que los datos son totalmente obsoletos, sino también a nivel de los negocios. Y eso lo sabe mucho mejor Joseph, que está en eso hace mucho tiempo, y con toda seguridad Martina. Por ejemplo, ahora ADIX ha convocado una expo alimentaria virtual en la que participa la empresa que yo dirijo y donde vamos a tener ruedas de negocios digitales, todo digital, porque no podemos ocurrir como ocurría en años anteriores a la feria expoalimentaria, que es presencial, donde pones un stand y donde vienen los compradores a ver qué productos están ofertando. Esto está siendo sustituido por la vía digital. Por lo tanto, digamos, la proyección de la digitalización es inmensa y es, repito, indispensable en una situación como aquella por la que vamos a seguir atravesando, creo yo, por muy largos meses. Ahora bien, sin duda hay programas internacionales de apoyo, pero que yo no creo que se estén extendiendo de Perú como deberían extenderse. Estamos recién en pañales en términos de digitalización si comparamos lo que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos y en otros países, y aún en países de nuestra esfera, como Chile o Brasil. Perfecto. Una pregunta para Martina. ¿Cómo se podría calificar el proceso de transformación digital desde una perspectiva de grado de madurez en el Perú? Muy buena pregunta, Mabel. Gracias por la pregunta. Mira, completando lo que estaba comentando Francisco, que es muy cierto todo lo que ha dicho, o sea, estábamos ya caminando, la pandemia nos ha impulsado, nos ha acelerado este trámite de poder empezar lo que es la transformación digital.
Hay 3 puntos básicos, ¿no? O sea, la conectividad, los servicios digitales y las competencias digitales. Entonces, si estamos hablando de que tenemos que implementar servicios digitales, no podemos hacerlo sin estos 2 puntos de apoyo. La conectividad, por un lado, que tiene que ver con la red Olsar, la banda ancha, la internet, los servicios digitales, que son todos los diseños en favor del usuario. En este caso pueden ser servicios de medicina, telemedicina, teleeducación, teletrabajo que estamos viendo, administración pública, pymes, servicios financieros, etcétera, de cosas que podemos imaginar que podemos trabajarlo. Por ejemplo, la ronda de negocios que está hablando es el impulso de la economía de nuestro país hacia otras plataformas de economías mundiales y poder hacer el tema de comercio. Entonces estamos hablando de trabajar la exposición de los productos, la comunicación, el conocimiento del usuario, la logística que va a venir posterior a este mecanismo. ¿Cómo voy a hacer mi logística a partir de mis servicios digitales, mis pagos digitales? Todo ello está en el ámbito de los servicios. Pero los servicios no se pueden lograr si es que no tenemos las competencias digitales. ¿Dónde está este talento digital? ¿Cómo lo estamos encaminando? ¿Qué grado de empleabilidad estamos generando para las nuevas carreras que tienen que ver con la tecnología? ¿Cómo estamos haciendo la formación y la educación en el ámbito académico, pero también en el ámbito de la cultura del usuario? ¿Cómo estamos generando que el usuario sea un usuario responsable en el uso de su tecnología, que sepa de la seguridad, de la protección de datos, de la seguridad de su información, de conocer que existe una ley de delitos informáticos poco difundida? Pero ¿qué pasa cuando a alguien le hackean su cuenta o tiene un robo sistemático o tiene una suplantación de identidad? Recién ahí reacciona que existe una norma de delitos informáticos, porque lo primero que dice es ¿a dónde acudo? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el país? Está tratando de buscar que esta madurez tenga un grado que se maneja a nivel mundial, que es el índice de competitividad digital. Entonces, medirnos a partir de cómo estamos ubicados. Hoy día escuché una muy buena noticia, que hemos subido 6 puntos en el tema digital, de competitividad digital. Ese es buenísimo en la región, porque estamos llegando a mayores usos de tecnología. Pero como economista, siempre lo miro en frío. Entonces yo digo, ok, obviamente somos el país que ha tenido más tiempo de confinamiento y por lo tanto los usos de las tecnologías han sido de carácter obligatorio. Al ser de carácter obligatorio, obviamente que vamos a subir nuestro índice de servicios digitales, pero estos servicios digitales están cumpliendo con el objetivo adecuado. Estamos manejando también mecanismos de seguridad para que no haya, por ejemplo, lo que se denomina una denegación de servicios. Es cuando todo el mundo entra a una plataforma, la saturan, la bloquean y no pueden entrar. Entonces, mirándonos cómo es este tema de competitividad, debemos mirar también que hay otras tecnologías disruptivas que debemos empezar a caminar, ¿no? La Big Data, la analítica, la impresión 3D, las tecnologías, las nanotecnologías, y muchas de ellas que todavía no están implementadas, ¿no? Hablemos, por ejemplo, cuando hablamos de la nube, mucha gente conoce la nube, pero no la aprovechan como debe ser. La realidad virtual y la realidad aumentada, que se usa mucho en el tema de la telemedicina, en operaciones, en logística. Entonces, todas estas nuevas tecnologías disruptivas deberíamos también incorporarlas a manera de educación, a manera de servicios, y que exista la conectividad para poder lograr un mayor estándar a nivel mundial y conseguir el desarrollo de nuestro país, que es lo que se busca, ¿no? Exactamente con ello. De acuerdo contigo. Joseph, desde tu experiencia como empresario, ¿cuáles son las trabas con las que te has encontrado para promover tus servicios digitalmente desde que empezó la pandemia hasta ahora? Ahora sí me escuchan, ¿no? Bueno, realmente todo lo que tiene que ver con el tema de servicios digitales se ha incrementado en realidad, ¿no? Ni bien inició la pandemia, o sea, el crecimiento fue exponencial.
¿no? Si anteriormente imaginemos tener una facturación X, en este caso habrá sido 3X, por decirlo así, ¿no? Entonces, no ha habido muchas trabas porque, bueno, todo se maneja el tema de las nubes, ¿no? Además que nosotros también manejamos muchas plataformas que automatizan de cierta manera el trabajo. El único detalle fue inicialmente para formar al equipo, ¿no? Porque obviamente nosotros tenemos oficinas físicas. Entonces, ya luego para el tema del teletrabajo lo que tuvimos que hacer es formarlos continuamente, hacerle un seguimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque definitivamente cuando nosotros vamos a implementar un nuevo trabajo digital, servicio digital, ¿no? O alguna aplicación para la mejor productividad, pues tenemos que ser conscientes que el personal también debe estar comprometido, ¿no? No solo es la decisión de la gerencia general, es también importante el compromiso de todos, ¿no? Porque a veces, me ha pasado varias veces que, imaginemos, hemos desarrollado un producto y para el mismo equipo, ¿no? Y al final no lo usaban, ¿no? Entonces, eso hacía de que era tiempo invertido, dinero invertido, ¿no? Entonces, es importante eso, o sea, que el equipo entienda la importancia de ello, ¿no? De por qué se está usando, cuánto tiempo vamos a ahorrar. Inicialmente, obviamente, todo cuesta, ¿no? Aprender. Es lo que pasa también en el gobierno propiamente, ¿no? Entonces, lo que ahorita en la actualidad tienen que hacer todos los pequeños y medianos empresarios es, en primer lugar, tener un valor de su producto, ¿no? Deben generar valor. Si anteriormente, antes de la pandemia, no le generaban ese valor, ahora es cuando, ¿no? Y tienen poco tiempo realmente, ¿no? Para que puedan, obviamente, monetizar sus productos, ¿no? Entonces, esta sería más o menos la figura de que, el planteamiento que les sugiero, ¿no? De que pues utilicen también plataformas gratuitas. En Google encontramos un montón. Ahora bien, no utilicemos software piratas. Justamente eso es lo que pasa en el tema de ciberseguridad, ¿no? De que a veces, imaginemos hasta el Office, ¿no? A veces uno se descarga un Office y dice craqueado. ¿Quién quizás no lo ha hecho? Entonces, ahí es justamente donde descargan los virus, pues, ¿no? Entonces, el Estado también debe promover el desarrollo de software, cosa que en la actualidad, si bien es cierto, quizás está haciendo su mejor esfuerzo, pero debería tener un alcance mayor, ¿no? Porque incluso, lo que ya te comentaba hace un momento, el tema de la educación, ¿no? Algo súper sencillo. Si hay problemas de conectividad, entonces, ¿qué seguimos pensando en conectar de repente a todos los lugares, ¿no? Sería lo ideal, obviamente, ¿no? Pero también podrían desarrollar software, ¿no? Con todo el contenido incluido ya de las materias, ¿no? Entonces, estas materias, por ejemplo, que están incluidas dentro de este software, se actualizan cada vez que hay internet, cosa que podría haber en la zona, en el municipio de repente, o una región, ¿no? El gobierno regional, y quizás todo esto de acá, en vez de estar invirtiendo en tablets incluso, podrían dar también otros computadores, ¿no? Y eso lo actualizan nada más, ese software simplemente se actualiza, ¿no? Entonces, sí son necesarias las plataformas, el desarrollo de software es necesario para poder de una u otra manera transformar el Estado también, ¿no? Pero también las personas, como les digo, pueden usar también para sus negocios software libres, que hay un montón, realmente. Obviamente que sí, o sea, algunos software que tú tienes al alcance, pues, lamentablemente a veces te sale con la marca de agua o quizás con la marca de la empresa que lo desarrolla, ¿no? Pero obviamente también es útil, ¿no? Yo también cuando inicié mi primer negocio lo hice así, lo hice yo me recuerdo que lo hice con estas páginas de Blogger, ¿no? Y otras herramientas digitales también que inicialmente me sirvieron mucho, ¿no? Lo que yo hice inicialmente fue agarrar y meter todo el contenido en mi empresa a diferentes plataformas, que era el mismo en realidad, y todo lo direccionaba luego a la web principal, que obviamente esto sí tenía mi dominio principal, ¿no? Tenía mi dominio con mi marca, ¿no? Entonces, yo sin saber de SEO, que eso de ahí pueden estudiar un cursito, un mini curso que pueden incluso encontrar en YouTube, de SEO, ¿no? Y van posicionando poco a poco el nombre de su organización. Tanto así que yo a los 3 meses trabajando duro y parejo, como se dice, llegué a posicionarme en los primeros puestos de mi empresa, ¿no? Dentro de Google, ¿no? Cada vez que alguien te creaba mi primer servicio, que era, bueno, de mi rubro de ingeniería ambiental, pues salía primero. Monitoreo ocupacional, monitoreo ambiental, por ejemplo, eso salía, ¿no? Entonces, como les digo, lo ideal es aprovechar todas las herramientas que existan en la actualidad en Internet, como les digo, que sean libres, no piratas. Y la manera de participar el Estado tendría que ser, como les digo, desarrollando software que nos permitan a las personas, pues, acoplarnos a ese trabajo, ¿no? Además, que eso también ayudaría mucho con la trazabilidad, ¿no? Porque parte del sistema de gestión que uno implementa en una organización
es justamente no repetir los procesos, ¿no? Es absurdo, por ejemplo. El día de hoy, por ejemplo, me vinieron a encuestar, tocaron mi casa y me preguntaron una consulta, ¿y cuántas personas viven aquí? ¿No? Bueno, yo le respondí, ¿no? Pero lo que voy es que esa información ya deberían tenerlo, ¿no? Era un centro de salud cercano a mi domicilio. Entonces, esa es una información que ya se debería tener y se podría tener si es que el Estado proporcionaría esas plataformas, ¿no? Entonces, claro. Ese sería más o menos el esquema de cómo poder trabajar ese tema, ¿no? De acuerdo. Una pregunta, en el siguiente orden, Pancho, Martina, Joseph, ¿consideran que el acceso a Internet debería ser considerado como un derecho? Pancho. Evidentemente, porque va a haber un poco recordando en la frase de Orwell cuando dice que todos somos iguales, pero hay algunos que somos o son más iguales que otros. Y en este caso es perfectamente aplicable. Quienes tienen acceso a Internet tienen una tremenda ventaja en un mundo que se desarrolla a pasos agigantados a través de la digitalización y en el cual la Internet es una fuente de información absolutamente invalorable. Yo recuerdo que un empresario coreano, amigo mío, muy importante, uno de los propietarios de la Hyundai, me decía un día, mira, en el siglo XII el mundo era de los más fuertes, en el siglo XX era de los más ricos, en el siglo XXI el mundo va a ser de los mejor informados. Y los mejor informados van a estar definitivamente mejor informados a través de la Internet. Martina. Muy de acuerdo con lo que dice Francisco, porque realmente para crecer como país necesitamos revalorar nuestros derechos, ¿no? Y acá en el Perú ha habido varios intentos, proyectos de ley, que han visto dos aspectos, ¿no? Ponerlo como una norma declarativa o como una reforma constitucional. Entonces, ¿cuál de ellos debería ser el adecuado? Desde mi punto de vista, la reforma constitucional es la que te da un derecho y le da una obligación al Estado de comprometerse y garantizar justamente el acceso, la infraestructura, el respeto en las redes, a tus libertades, todos estos derechos que los tenemos en el ámbito presencial, por así decirlo, en el ámbito virtual no tienen que ser ni dejar de ser diferentes, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos lleva? Si la Carta Magna de nuestro país lo que hace es la protección al ciudadano, entonces en este ámbito también debe estar protegido. Y el Estado debe dedicarse justamente a generar esta normatividad que, si ya es un derecho, porque el acceso le genera desarrollo, le da posibilidades de mejor educación, de mejores servicios, entonces sí debería llegar a alcanzarse en algún momento de que sea parte de la nueva ruta implementar el tema de una reforma constitucional, Internet como un derecho, ¿no? Porque lo podemos ver, los derechos desde el tema fundamental, los derechos humanos, o como un acceso al Internet libre, ¿no? Entonces, todo ello debería sí discutirse y darle la forma para que el ciudadano realmente tenga esta ventaja competitiva con respecto a otros países, ¿no? Y podernos desarrollar mejor. Gracias. ¿Qué opinas? Bueno, definitivamente tiene que ser un derecho, ¿no? Por el tema del avance tecnológico que se viene dando y también a futuro, ¿no? Es importante también entender qué es lo que hacemos en estos tiempos, ¿no? Porque, claro, es necesario el tema de Internet, pero ¿qué hacemos hasta que quizás todos podamos conectarnos? ¿Qué hacemos en ese? Es un reto realmente, ¿no? Tanto mantener el desarrollo tecnológico tanto online como offline también, ¿no? Porque imaginemos, como ya comentábamos hace un momento con la licenciada Martina, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un apagón, ¿no? O al final, el tema de los datos al final se pierde. Bueno, si bien es cierto, se puede encriptar todo, ¿no? A través de blockchain y otras cosas, también es necesario, como le digo, desde ahora el desarrollo de software que nos permitan, como le digo, poder seguir avanzando sin la necesidad de también estar conectados en Internet.
Y es más, eso se necesita ahora, porque hasta que llegue el internet, hasta que pongan las antenas, esas son cosas que quizás va a demandar demasiada infraestructura, ¿no? Demasiado gastos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, es un reto bastante importante, y para eso también el gobierno también tiene que invitar a todas las empresas también de tecnología, ¿no? Gente emprendedora, entre otras cosas, otras personas más, donde pues formulen propuestas, ¿no? Es la figura que yo planteo, ¿no? Me he quedado con preguntas en el aire. Me interesaba realmente saber cuáles eran las trabas con las que nos encontramos actualmente y quería saber con precisión el presupuesto estimado para conocer cuánto le costaría al Estado de manera digital una infraestructura. Me he quedado con las preguntas, ya tenemos que terminar por el tiempo, nos ha ganado el tiempo. Los invito, por favor, a hacer una segunda parte. El tema es súper interesante y, encantada. bueno, si me confirman. Encantadísima poder Pancho, en una próxima oportunidad estar juntos con este tema. Pancho, un mensaje para los jóvenes. La mayoría de jóvenes están muy interesados en este tema. De hecho, este tema ha sido a petición de todos ellos. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Martina. Muchísimas gracias, Joseph, Pancho. Muchas gracias a todos y espero volver a repetir en una segunda parte de Trinchera. Gracias. Muchas gracias con todos. Gracias, Mabel. Gracias a todos. Chao.